Hola, ¿Cómo están? buenas tardes amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? En Buenos Aires se vino el frío, ¿cómo están por ahí? En los distintos lugares del país, del mundo, del universo. Bueno, como siempre les decimos, nosotros somos Puentes para Despertar, nos ubican en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como Puentes para Despertar. Nuestro WhatsApp, el 11 54940028. Nos pueden escribir también a nuestro mail, puentesparadespertar@gmail.com, y nos ubican con todos los programas anteriores en las redes, en el canal de YouTube, que también es Puentes para Despertar. Y en todos los podcasts más difundidos. Buenas tardes a todos. En iVoox, en Spotify, en Apple y Google Podcasts. En todos lados estamos con todos estos programas. No, este es el programa número 162. Así que ahí van a encontrar los 161 programas anteriores para poder repasarlos o buscar alguna temática de la que ya hemos hablado y poder informarse o poder amigarse con nuestra mirada, ¿no? Con esta bajada que le hacemos de nuestros sentires respecto de cada uno de los temas que nos toque charlar. Hola Jime, hola Vale, hola Lucila, hola Marcia, hola a todos por estar ahí acompañándonos como cada semana. Y bueno, la pregunta que venía después de esta presentación es si nos extrañaron. Sí, nos fuimos poquito igual, nos fuimos una semanita donde nosotros extrañamos. Sí, donde estuvimos compartiendo con la gente de Mar del Plata, un grupo divino, la pasamos hermoso en la casa de Magalí González, una genia que hizo esa convocatoria junto con Pablo, con Lucre, con todos los consultores, no solamente de Mar del Plata, de Miramar, de Necochea, de Tandil. Había gente de Maipú. Dolores, de Maipú. Qué lindo fue, realmente hermoso compartir con todos ellos. Se pasaron, había cosas re ricas, nos pasamos comiendo, la verdad. Así que lo disfrutamos mucho, nos encontramos con gente que siempre teníamos ganas de ver y que bueno, siempre estamos volviendo porque vamos y venimos muy seguido a la costa. Exactamente. Bueno, a ver, hoy es un programa donde nos habían quedado algunos pendientes del inicio del ciclo que queremos seguir abordando y queremos ir charlando al respecto. Es un picadito de temas. Vamos a hacerlo cortito. Y también si van apareciendo nuevas preguntas, gracias Adriana, a vos, vamos a charlar un poquito de las preguntas que quedaron pendientes, pero bueno, si van surgiendo nuevas preguntas o nuevas consultas, vamos a hablar de cosas bastante básicas para quienes son consultores y nos siguen y nos escuchan, pero hemos tenido muchas preguntas de gente que no sabe qué es lo que hacemos. Entonces, les vamos a contar un poco, vamos a charlar un poquito de cuál es la mirada de la bioexistencia consciente con respecto a lo que es un síntoma. ¿Okay? Esto vino a cuento porque una de las preguntas, en realidad dos, tenían que ver con dos cosas que pueden tomarse a determinada confusión. A ver, en principio hubo una pregunta de Roberto que tenía que ver con la asertividad y uno piensa... Roberto de Chile. Roberto Soto de Chile, un amigo. Un colega. Y nos preguntó sobre la asertividad como síntoma. Como síntoma. Entonces... Y de hecho yo le repregunté, le digo, ¿como síntoma? Bien. ¿Por qué repreguntó? Porque justamente una persona asertiva, alguien que tiene esa virtud, si podemos decir, este recurso, no suele tomarse como síntoma. ¿Y por qué una virtud, algo que para todos nosotros es algo positivo, para alguien puede ser un síntoma? Porque hablemos que la asertividad tiene que ver con esto de poder comunicar de manera precisa, de manera amorosa, de hacer sentir bien al otro, de necesitar esa comunicación asertiva justamente, ¿no? Para con quien estemos tratando de tener una comunicación.
¿Y para qué cosa buena sería tener que ser asertivo, necesitar ser asertivo y al mismo tiempo vivirlo como con un peso? Porque por eso habla de síntoma. Y ahí viene esto que les decíamos antes de qué es para nosotros un síntoma en Humano Puente, en la bioexistencia consciente. Es interesante plantearlo desde este punto de vista porque para lo que un gran porcentaje de personas esto puede ser una virtud y algo que no todos tenemos, para alguien que lo tiene, en lugar de ser una virtud pasa a ser un síntoma, pasa a ser un problema. Y un problema, algo que no nos permite vivir la vida pleno, que no nos deja tener plenitud, que no nos deja ser felices, que lo vivimos como un peso, que lo vivimos como algo que nos cuesta. O sea, a eso nosotros le llamamos síntoma, que puede ser algo así de la realidad, de la vida diaria en cuanto a la convivencia, al relacionarme, al dinero, al relacionarme en el trabajo. Hoy estoy media así porque hoy tuve consulta. Pero también puede ser una enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad, alguien la puede traer como síntoma, porque es algo que no lo deja tener la plenitud. Y en este caso, Roberto nos plantea algo que suele ser una virtud para muchos, pero que alguien lo vive como síntoma. Exacto. Entonces, volvemos a la pregunta que siempre nos hacemos con un síntoma. ¿Para qué cosa buena tendría yo esto en mi universo? ¿Y por qué para qué cosa buena, no? ¿Por qué para qué cosa buena? ¿Por qué hacemos esa pregunta diciendo ¿para qué cosa buena? Porque el inconsciente biológico, a través del síntoma, interpreta que nos viene a salvar la vida. Nunca un síntoma viene a nuestro universo, y esto va a hacer ruido para mucha gente que pueda tener a lo mejor una enfermedad de las llamadas de mala prensa, incurable, para nosotros curable desde adentro, puede hacer ruido. Un síntoma viene a contarte una historia, viene a trasladarte un mensaje, viene a decirte un montón de cosas que hay atrás del síntoma. El síntoma tiene que ver con algo. Y si alguien que tiene para lo que muchos puede ser una virtud, lo tiene como un padecimiento y lo siente como una obligación o lo siente como una carga, más allá de que para muchos fuera una virtud, para él va a ser un síntoma. Exacto. Y en este caso la pregunta es, ¿para qué cosa buena yo tendría que esforzarme, tendría que ser muy puntilloso en cuanto a ser asertivo y llevar adelante la asertividad en mi vida como un peso, como una carga? Pero lo tengo que hacer, tengo que ser justamente asertivo, comunicar. ¿Para qué cosa buena sería que yo tengo que comunicar con cierta calidez, con ciertas características en la comunicación, de escuchar, de darle al otro su lugar, de no ponerme en ningún momento irascible, de ponerte en el lugar del otro, generar mucha empatía? Exacto. Forzadamente estamos hablando, ¿eh? ¿Para qué? Y vivirlo como un peso, porque si lo tiene como síntoma, ¿ok? Volvemos a lo biológico de siempre, chicos. Necesito ser incluido, necesito el reconocimiento, necesito que me quieran, necesito que me vean. Siempre está eso. O podemos decirlo desde la otra cara de la moneda. Tengo miedo a que eso no pase. Tengo miedo a que no me incluyan, tengo miedo a que no me acepten, tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a que me pongan en el lugar de mal visto. Entonces, exacerbo esta condición que tengo, esta virtud, para que me incluyan, para ser agradable, para que me acepten, para que me miren bien. Eso es lo que tendríamos que buscar en alguien que lleva adelante una vida o una comunicación o un formato asertivo, pero con peso, con esa carga que suelen dar los síntomas.
Por supuesto, ahí decía Mili, ¿no? Que nos vamos a encontrar con alguien autoritario más atrás, alguien que no tuvo esa calidez, ese formato, ¿ok? Y que es el mal visto, porque en definitiva siempre vamos a encontrar atrás al mal visto, y ese mal visto, cuando hagamos todo ese recorrido, nos vamos a dar cuenta que también somos nosotros. Por eso también queríamos hoy un poquito contarles a quienes se van sumando y que por ahí son nuevos y que es la primera vez que nos escuchan o que están escuchando por primera vez qué es la bioexistencia consciente, que nuestro propósito en este camino de consultas que hacemos, porque siempre decimos que es un ciclo de consultas el que vamos a seguir de la mano de ese síntoma, sea cualquier síntoma, en este caso que estamos hablando de la asertividad como síntoma, ese síntoma nos va a llevar a reconocer el por qué y el para qué lo estoy viviendo hoy acá en mi realidad, pero que no puede no estar esas historias también en mi transgeneracional, en todas las historias que ya pasaron antes que yo y que me trajeron hasta acá y que dieron como resultado vida, y que por eso yo en un formato de repetición o de reparación, ¿sí?, voy a estar acá sintiendo a esta asertividad que tengo como un síntoma. Recuerden que esos dos formatos que anunció Andrea recién son los que nosotros vamos a llevar adelante sin solución de continuidad, digamos, ¿no? Yo voy a probar una conducta asertiva porque eso fue lo que me generó vida, pero también voy a reparar, como decía Mili, a un mal visto que no lo fue. Entonces, lo que allá faltó, acá sobra. Y lo que acá falta ya sobró. Y siempre en esta clave de lo que generó vida, repetirlo, y de lo que generó muerte, evitarlo. Recuerden que siempre una conducta, un síntoma, va a ser un intento de reparación para volver a la lógica biológica. Y en esta vuelta voy a tratar de regresar e inmediatamente voy a entrar en otro nuevo rulo, siempre y cuando no lo pueda trabajar y no pueda disolver esos globos emocionales que me hacen vivir hoy, por ejemplo, la asertividad como si fuera un síntoma. Exactamente. Bueno, lo vamos a trabajar en consulta, porque esta es una de las preguntas. Bueno, ¿y cómo se trabaja? ¿Cómo es esto que hacen ustedes, no? Hay personas que vienen de otras corrientes, entonces no saben muy bien cuál es el formato que tiene la bioexistencia consciente. Nosotros trabajamos de la mano de ese síntoma, como bien dijimos recién, en la contemporaneidad, con líneas de tiempo. Más de una línea de tiempo posiblemente, ¿ok? Después vamos a hacer lo que nosotros llamamos reprogramación de útero, vamos a entrar a la panza de mamá, revivir situaciones que tengan que ver con ese síntoma que estamos trabajando, ¿ok? Y después vamos a hacer un par de consultas disociadas que tienen que ver con ese periodo en que estuvimos dentro de la panza de mamá y un tiempo anterior, ¿sí? Charlando un poco de todas las historias que hay al respecto, porque todo eso nos trajo hasta acá, porque nosotros somos la conclusión de todo eso que vivieron mamá y papá antes de que nosotros llegáramos a este plano. Y también vamos a armar posteriormente el árbol genealógico, con los datos que tenga el consultante, con las historias que tenga el consultante. Vamos a charlar mucho y lo vamos a ir siempre mirando desde ese síntoma. Nuestro síntoma va a ser como esos anteojos que nos ponemos para ver para dónde nos va marcando el caminito, ese síntoma, con respecto a todas las historias y a todas las relaciones que tenemos en el árbol. Y después vamos a pasar a Reorixin, que en bioexistencia consciente es reorigen por interpretación de síntoma. ¿Ok? Vamos a vivenciar historias de nuestros ancestros que tienen que ver siempre con ese síntoma que estamos trabajando. Eso es un poco este ciclo de consultas que nosotros siempre les nombramos en nuestros programas, y que una pregunta que también nos hicieron es cómo transitar el periodo que tenemos entre consulta y consulta, al que nosotros le llamamos cuarentena. Generalmente son 30 días entre consulta y consulta, a veces son un poquito más o un poquito menos, de acuerdo a cómo está la agenda del consultor y del consultante.
Y generalmente en ese tiempo pasan cosas, como nos pasan todos los días y a diario. Entonces una oyente nos decía, bueno, ¿cómo hacemos para transitar a veces cuando esas cuarentenas que se ponen tensas o se ponen densas o tenemos determinadas sintomatologías? ¿Qué podemos hacer para alivianar todo eso? Y con Gustavo nos mirábamos y nos decíamos, bueno, no siempre tiene que pasar alguna situación a nivel biológico, muchas veces se representa en nuestro cuerpo o se manifiesta en nuestro cuerpo alguna, como les decía hoy, ¿no? Yo estoy súper vagotónica, podría decir, porque tuve la consulta hoy a la mañana y estoy cansada, tengo sueño, me duele la cabeza. Bueno, a veces pasa, a veces no, a veces pasa después de unos días, podemos tener algún tipo de reacción alérgica o malestares estomacales, diarreas, todo puede pasar, pero también puede que no pase nada o que pasen cosas en nuestra realidad extendida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Sabemos que se van a manifestar esos movimientos que hacemos en nosotros y en la consulta, de alguna manera se van a manifestar en nuestra realidad. Hacemos, no sé si llamarlo recomendaciones, pero en general podemos decir que no interpretemos síntomas de cuarentena. Porque, por ejemplo, las cuarentenas, una reacción alérgica, amplias deposiciones, el tema de las náuseas, o a lo mejor los dolores de cabeza, los malos humores, resfríos, catarros, fiebre. No, todo tiene un sentido, ¿no? Pero tratamos de no interpretar los síntomas de las cuarentenas. De cualquier manera les puedo decir que todos los síntomas que se transitan en las cuarentenas son obviamente lógicos respecto al tránsito que va llevando la consulta, ¿no? O sea, los movimientos no son aleatorios que pasan en nuestro universo o en nuestra biología, porque nada lo es. O sea, nosotros partimos de esa premisa de que no hay nada aleatorio en el universo, no hay hechos fortuitos en el universo, no hay hechos casuales. Entonces las cuarentenas, los movimientos de cuarentena tampoco lo son. Pero tratamos de obviar las interpretaciones porque pueden estar remitidas a un movimiento determinado, a algún trabajo que se hizo o que se va a hacer, o simplemente algún movimiento de reparación que le llamamos de reparación, pero no repara nada, más bien son movimientos que dan fe de que nosotros movimos algo en consulta. Y nada más que eso. Entonces tratamos de evitar explicar y trabajar sobre los síntomas que aparecen en cuarentena. ¿Cómo la sobrellevamos? ¿Cómo la llevamos de manera más liviana? Bueno, a ver, todo tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? O sea, si hay un dolor físico, tomaremos lo que tengamos que tomar para ver de paliar ese dolor. Si hay una rotura en la casa, bueno, no dejaremos que la casa pierda agua o se llene de humedad. Vamos a hacer cosas de lo que llamamos la 3D, vamos a tomar acción, vamos a hacer un movimiento. Tengo consultantes que en esta cuarentena, después de la consulta, se les rompieron un montón de cosas que tienen que ver con lo eléctrico y con el agua, desde pavas eléctricas, lavadores de vajilla, ¿cómo se llama? Lavavajilla. Ahí estaba dando fe también Anita de que hace una semana que decodificó y que está hecha percha, dijo. Pero no, vuelvo a decir, no siempre pasa eso. No. También lo que pasa es que nos llama la atención si pasa algo. Entonces, como siempre, vamos a prestar más atención en algo que nos moviliza, nos saca de caja. Si todo continúa en los carriles medianamente normales, que muchísimas cuarentenas se dan así, bueno, nadie dice nada. Y también hacerle caso a la biología, o sea, si me siento mal y el cuerpo me pide que me acueste y que descanse, hacerle caso al cuerpo también, ¿no? Cuando aparece lo mismo una gripe, un catarro y demás,
nos está pidiendo ese descanso, bueno, escuchemos, aprendamos a escuchar nuestro cuerpo también. Y por otro lado... Y respecto de una pregunta puntual, de si hay una manera de hacer algún ritual para aliviar las cuarentenas. En realidad no. Lo que podemos hacer es rituales para alivianar o para llevar nuestro tránsito en esta experiencia biológica mucho más coherente. Y eso va a alivianar no solamente las cuarentenas, sino va a alivianar la experiencia biológica entera. Es decir, levantarnos a la mañana, tomarnos un tiempo, conectarnos con la naturaleza, conectarnos con la tierra, poner los piecitos a lo mejor descalzos, ahora está haciendo frío, pero conectar un ratito con esa tierra, conectarnos con nuestras plantas, conectarnos con la naturaleza en general, poder observar un ratito y observarnos dentro de esa naturaleza que también somos. Y siempre con la conciencia de que todo soy yo, de que yo soy el creador de esa naturaleza, de eso que me pongo enfrente, y también con la conciencia de cómo es afuera es adentro. No hay una afuera diferente al adentro. Los invito a ser lectores de su realidad, ¿no? De que se vean reflejados en la realidad extendida, en ese cuerpo extendido que llamamos realidad, porque está llena de datos para nosotros. ¿Okay? Y sería muy bueno y muy aliviador y muy alivianador también poder empatizar, leer, usar esta sincronía que nos muestra la realidad para vernos en nosotros mismos. Sí, en realidad todo forma parte del propio proceso, ¿no? Yo soy bastante insistidora en esto de que cada uno va a su pasito, a su tiempo, transitando su proceso de consulta, su proceso de conciencia, su proceso de sanación, y que en ese proceso también va empezando a leer determinados datos que antes no leía, como darse cuenta que esto que está sucediendo acá, que estar acá en este momento con nosotros escuchándonos no es casual, ¿ok? Que nosotros representamos para vos que nos estás escuchando a alguien que hay en tu universo y en tu vida, ¿sí? Y que, bueno, estamos acá contándote algo que seguramente por algo lo estás escuchando, y empezar a leer esos datos que se nos van manifestando todos los días en nuestra realidad y que son creaciones desde ese inconsciente y desde esos datos que tenemos en nosotros y que nos trajeron hasta acá. Pero eso lleva tiempo y tenemos que permitirnos transitar cada proceso y cada tiempo para poder comprender cómo creamos, desde dónde creamos y cada cosa que nos va pasando, que no es producto de la casualidad. No, totalmente. ¿Nos están preguntando algo? No se están preguntando nada. Nos están haciendo muchos comentarios lindos y algunas anécdotas que no hacemos a tiempo para leerlas en el medio del programa, pero las agradecemos. También es importante poder vernos dentro de ese proceso de consulta, ¿no? Y poder rescatar esos mensajes de la realidad, como estaba diciendo Andrea, en todo esto. Siguiendo un poco el derrotero de lo que tenemos para charlar y haciendo este salpicadito de preguntas y de datos que nos han dado, otra de las preguntas tenían que ver con la soledad como síntoma. Como síntoma. Y esto es muy interesante plantearlo desde una manera parecida a la que planteamos recién respecto de la asertividad. ¿Por qué? Quizás en este caso nadie tome, o muy poca gente tome, la soledad como una virtud, sino como un estado que puede ser por elección o puede ser porque no me queda otra alternativa, por imposición de mi inconsciente biológico, que me dice lo mejor que te puede pasar para que vivas mucho tiempo y para que te alejes de la muerte es estar solo. Ahora, la soledad como síntoma va a guardar o va
va a tener un paquete de datos muy disímil, muy diferente. En principio, el que elige estar solo no va a venir a consulta, como el que elige no tener hijos, el que decide o cree que decide desde la mente, no va a venir a consulta por algo que decide hacer. Si a alguien le gusta estar solo y disfruta de su soledad, no va a venir a consulta. Ahora, eso no quiere decir que nosotros hayamos abandonado nuestro lado biológico-lógico, porque somos mamíferos, somos animales de manada y consideramos a la soledad, o tenemos guardado el dato de que la soledad es peligrosa y es sinónimo de muerte. Ese cachorro abandonado, ese animal grande que se queda atrás, el que queda a un costado del camino, es presa del depredador. Entonces, en principio podemos decir, más allá de que se considere o no síntoma, la soledad es antibiológica. Somos animales de manada, entonces podemos decir que la soledad es antibiológica. No estamos diciendo que sea síntoma. Ni que esté bien, ni que esté mal, por supuesto. Porque por supuesto nosotros no somos quien para ponerle ningún tipo de catalogar a eso, ¿no? Porque como bien decimos, sabemos que atrás de cada cosa que hacemos o nos sucede, siempre hay un montón de datos que están avalando y nos están trayendo hasta acá para que nosotros tomemos determinadas decisiones que creemos que las tomamos desde la mente, pero en realidad las tomamos desde esos datos que portamos. En realidad la soledad no solamente es antibiológica, sino que la podríamos llamar como una inversión psíquica indirecta. Uh-huh. Y ahí nos meteríamos en un tema que son las inversiones psíquicas y explicar qué es una inversión psíquica. Ya lo hemos hablado, muchas veces lo hemos dicho, pero vamos a tratar de ser sintéticos y de recordarlo. Una inversión psíquica es aquel comportamiento que va en contra del mandato del tallo cerebral. El tallo cerebral tiene 4 funciones fundamentales. Respirar. Es la más urgente. Exacto, vamos por orden de urgencia. Tomar agua, comer y reproducirnos. Las 3 primeras son innegociables. No podemos estar sin respirar, no podemos vivir mucho tiempo sin tomar agua o sin comer, pero sí es negociable la reproducción. Y la soledad es una herramienta maravillosa para evitar la reproducción. Nuestro tallo cerebral negocia, o nuestro inconsciente biológico negocia la posibilidad de reproducirnos o no, siempre y cuando en la misma línea de nuestra descendencia, hermanos, primos hermanos, que vayan por otras ramas del árbol, el árbol siga creciendo. Si la cuenta del árbol, si acá hay 3 integrantes y acá abajo hay 3 o menos de 3, eso no es posible y se va a tratar de solucionar de alguna manera. Uh-huh. Si mi hermano no tiene hijos y nosotros somos 2 hermanos y yo tengo 3, el árbol puede negociar, mi inconsciente biológico puede negociar que mi hermano no tenga hijos. Porque yo tengo 3 y ya 3 es más que 2. Ahora, si yo tuviera 2 y mi hermano no tiene hijos, eso hay que corregirlo. De esa situación hay que salir. Entonces, si nos metemos de vuelta en la soledad puede llegar a ser una inversión psíquica siempre y cuando esté apalancada en una infertilidad oculta. Y la soledad es una gran solución para alguien que tiene patrones de infertilidad oculta. Entonces podemos decir que es una inversión psíquica. ¿Qué podríamos poner de ejemplo de inversión psíquica? Por ejemplo, la anorexia. La anorexia es una inversión psíquica directa. Una persona que padece anorexia entiende que si come se va a morir. Y nosotros sabemos biológicamente que si no comemos nos vamos a morir. Pero el que padece anorexia dice, si yo como me muero. Entonces decido no comer. O cree que decide no comer. En realidad está sostenida en códigos que tienen que ver con duelos y demás. Ya
En algún momento nos meteremos de lleno otra vez en el tema, porque ya hemos explicado anorexia en algunos programas, pero eso es un clásico. No tener hijos es una inversión psíquica. ¿Por qué? Porque recuerden los 4 mandatos del tallo cerebral. Claro, respirar, comer, tomar agua y reproducirnos. No tener hijos es una inversión psíquica. Y si yo decido, porque no me gustan los chicos, porque no quiero tener hijos, no voy a ir a consulta porque no tengo hijos. Porque... Quizás venga a consulta a alguien de la familia que está preocupado porque esa mujer pero yo no voy. O ese hombre no quiere tener hijos. Como el que padece anorexia, no va a venir a consulta porque no come, porque él cree que no comiendo salva su vida. Entonces, esa situación, hablamos de alguien que no padece el síntoma, pero sí que está en inversión psíquica. Y que no está ni bien ni mal, ni lo estamos catalogando de que está en inversión psíquica ni nada por el estilo, simplemente nosotros como consultores sabemos que hay algo que está corrido de un lugar biológico en ese consultante que viene a la consulta, porque sabemos que hay un mandato del tallo cerebral que hace que nosotros tengamos que cumplir con esos 4 mandatos de ese tallo cerebral para la supervivencia, para la reproducción, para que la especie siga, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, la diferencia entre estar en inversión psíquica, que no significa nada más que eso, y tener un síntoma, que significa vivir esa situación con pesar, con dolor, con peso, no me permite vivir la vida plena. Ahora, para el caso de que alguien, como gran parte fue mi vida, decidió desde la mente, o creyó que decidió desde la mente, no tener hijos porque no le gustaban los chicos, esa persona no va a venir a consulta, pero sí estaba en inversión psíquica. Ahora, hay situaciones que ayudan a llegar a este lugar. Por ejemplo, si yo no quisiera tener hijos o no podría tener hijos, sería muy positivo para mi programa no tener pareja. Y para eso sería muy positivo estar solo. Entonces podemos decir que la soledad es una inversión psíquica indirecta en función de la infertilidad. Es una solución que yo tengo a la mano para no correr riesgo, porque cuando una mujer quedó embarazada, o se murió ese bebé, o ese padre se fue, o se murió, para evitar una muerte, yo tomo estadios anteriores del para qué del inconsciente. Inconscientemente, no lo estoy decidiendo desde la mente, aunque a veces escuchamos a determinadas mujeres que dicen, no, yo decidí no tener hijos, quiero, no sé, realizarme profesionalmente, viajar, tener mi emprendimiento, tener mi empresa, no quiero que nada me ate, lo estoy decidiendo, pero en realidad estoy decidiendo desde esa información que guardo en mi inconsciente biológico que me está protegiendo, como decía Gustavo, de una muerte, de una situación trágica, de una situación que ya pasó más atrás y que causó mucho dolor. Como todas las decisiones que tomo. Todas las decisiones son apalancadas desde los datos. Yo no decido nada por mí mismo. Ya hemos hablado del supuesto libre albedrío. No hay tal libre albedrío. Nosotros decidimos de acuerdo a los datos que obran en esa base de datos que es nuestro inconsciente biológico y vamos hacia el lugar creyendo que lo decidimos de la mente, pero vamos a ese lugar que nuestro inconsciente biológico considera seguro. Y si yo decido estar solo y quiero vivir de esa manera, lo voy a estar decidiendo, como todas las otras decisiones, desde los datos. Y si hay datos que obran en mi poder, que hablan que la soledad me va a proteger, es muy probable que, como estamos en una situación antibiológica, por lo que explicamos antes de los mamíferos, y quizás tenemos que ver muy bien el para qué del inconsciente. ¿Cuál es el objetivo del inconsciente de que le susurra a mi mente que elija estar solo? ¿De qué me está protegiendo? En este juego de las explicaciones de las inversiones psíquicas
Podríamos decir que no tener pareja es una inversión psíquica indirecta en función de esto. Y podríamos decir, sin equivocarnos, que no tener dinero es una inversión psíquica indirecta. ¿Por qué? Porque el dinero simboliza la comida. Si yo no tengo dinero, no como. Y si tengo dinero para comer, pero no me alcanza para generarme espacios para que yo pueda tener una pareja, quizás me esté protegiendo seguramente de que tener esa pareja y que esa pareja quede embarazada. Entonces, por un lado o por el otro, no tener dinero, no ser abundante, la escasez es una inversión psíquica indirecta. Por otro lado, pensaba en esto de que cuando alguien viene con este síntoma, ¿no? Con mucho pesar de estar solo, de no poder a lo mejor encontrar una pareja o encontrar un círculo en el cual compartir, estar, y se siente solo, obviamente que lo vive con un peso, con un dolor, pero bueno, si nos estás escuchando y estás pasando por una situación así, sabes que tenés una posibilidad de ir a encontrar el porqué y el para qué ese síntoma está en tu vida. Y recuerden siempre, no somos una corriente sanadora de síntomas. La bioexistencia consciente es un camino de conciencia. Un camino de conciencia que se recorre a lo largo de no menos de 15 consultas y que el objetivo de ese camino de conciencia es que la vida cambie. Que tu realidad cambie. Y si tu realidad cambia, el mensaje del síntoma ya deja de sostenerse en tu universo. Y por eso el síntoma se va. Porque ya dejó su mensaje, ya fue comprendido, ya fue roto ese globo emocional que lo sostenía. Tu vida cambió y el síntoma desaparece. Ese es el proceso ideal de un proceso que se hace en bioexistencia consciente. Ahora, se hace en un solo proceso y quizás sí, se hacen varios procesos, sí también, porque se sabe que insiste. Eso también, ¿no? Que lo que no puede no pasar es que tu vida vaya cambiando en esos procesos que vas haciendo. Se va transformando. De hecho, ¿cuántas veces nuestros consultantes nos dicen, yo no puedo creer que esto que antes para mí era tan terrible, hoy ya no le doy importancia y hay determinadas cosas que me doy cuenta que fueron cambiando en mi relación con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mi pareja. Todo se va transformando y no puede no ser porque estamos cambiando todo el tiempo, ¿sí? Esos pasados, esos instantes de nuestras vidas se fueron transformando, los vamos cambiando en cada consulta. Entonces no puede no ser que hoy nuestra realidad sea diferente. Así que nada, hay que animarse, hay que dar ese paso, hay que seguir insistiendo y hagamos todos los procesos que sean necesarios porque realmente la vida se transforma de una manera maravillosa y nosotros se los podemos confirmar en nuestros propios procesos cada uno, ¿sí? En nuestros propios procesos de transformación y que seguimos trabajando. Por eso hoy les decía que por ahí no estoy con todas las luces porque hoy tuve mi consulta y todavía está Gustavo bostezando y yo con dolor de cabeza, cansada, con ganas de irme a dormir, pero también con ganas de estar acá con ustedes compartiendo esto que amamos hacer. Bueno, como este es un programa que tiene la finalidad de poder contestar las preguntas que fueron quedando desde este principio del ciclo, nos quedan algunos conceptos cortitos que vamos a ir tomando, así podemos abarcar todo lo que nos ha quedado así guardado. En principio, hablar un poquito del enojo. Preguntaban sobre el enojo, Laura precisamente nos había preguntado sobre el enojo. Personas que se enojan por todo, decía Laura Vallejos. Recuerden que Pablo, en alguno de sus videos, ya hablo de Pablo de hace algunos años, decía que nosotros andamos por el desierto caminando con un paraguas en la mano. Decís, ¿qué hago con el paraguas en el desierto si en el desierto no llueve? Pero ese paraguas era el que necesitaba mi abuelo.
porque no lo tuvo para guarecerse de la lluvia y tuvo un problema, le cayó un rayo y se murió y él no tenía dónde resguardarse. Entonces yo ando caminando por el desierto donde nunca llueve, pero con el paraguas en la mano. Bueno, esto es más o menos lo que explicábamos antes, de lo que allá faltó, acá sobra, y lo que acá falta, allá sobró. Y si hay alguien que anda caminando por la vida, enojándose por todo, con malas contestaciones, quejándose por todo también, pero más que nada enojándose, nosotros tendríamos que ir a buscar a quién le sirve ese enojo. ¿Contra quién es ese enojo? ¿Dónde está ese sol emocional atrapado en el tiempo que no es tiempo, donde yo estoy teniendo un enojo encima que le hubiera sido muy útil a alguien que no se enojaba nunca? Exactamente, al que nunca pudo expresar, al que nunca pudo decir lo que sentía, manifestar ese enojo que acá aparece en cada rinconcito. Y yo les diría con total certeza de que el primer lugar donde hay que ir a buscar a alguien que anda enojado por la vida es en la línea de tiempo o en su propia vida cuando era niño. Como siempre. Porque la respuesta la va a tener ese niño. Obviamente que va a estar atrás, en el transgeneracional, en el supuesto atrás. Ahí vamos a encontrarnos con esa lógica que nos parece mágica, pero que es lógica pura, donde decimos siempre que el tiempo se traba, que el tiempo no existe, que todo está viviéndose a la vez, que yo soy el abuelo que no se enojaba y por eso acá me enojo, que yo tengo esta herramienta que le faltaba a ese abuelo. Es maravilloso poder viajar, entre comillas, hacia el abuelo que está viviendo en este tiempo, manifestando su imposibilidad de enojarse y decirle: abuelo, este enojo es tuyo. Acá lo tengo para que vos lo uses. Enojate con quien te tenés que enojar. Así yo no tengo que andar enojado por la vida. Bueno, eso es lo que hacemos en una consulta. Y es maravilloso como nosotros, consultores, que hacemos este trabajo de puro egoístas, nos sanamos con cada situación de esas. Es maravilloso sentirlo y poderlo ver. Aparte, en ese proceso, como les está contando Gus, en ese proceso de consultas, cuando vayamos a ver al abuelo, cuando podamos entender por qué hoy acá estamos actuando de la manera que estamos actuando, y vayamos a cada uno de ellos y nos podamos reconocer en cada uno de ellos, porque también somos todos esos ancestros. Pero para eso tenemos que hacer este caminito de conciencia, asumirnos, ¿sí?, que estamos acá haciendo una experiencia biológica y humana, reconocernos como esos humanos que somos, como una especie más de todas las especies, por supuesto, con todo lo que eso significa, con toda la evolución, con todo lo que venimos charlando en otros programas también, pero sabiendo que yo soy todo, absolutamente todo, que voy a entender que soy todos mis ancestros, que voy a entender en este proceso que soy más que mis ancestros, porque también soy todo lo que me rodea. Pero para eso necesito hacer un camino de consulta, o varios caminos de consulta. Para el final dejamos un temita. Un temita que ya tuvo un programa completo, no sé si 2, pero que lo vamos a repasar, ¿no? Que es el tema del alcoholismo, ¿no? Nos preguntaron... Vamos a hablar de no nacidos. Sí, quizás si nos quedan 2 minutos vamos a darle un recurso para las personas que quieren saber si tienen no nacidos, sino que también es una de las preguntas. Pero en este picadito que hacemos no quiero dejar pasar por alto el alcoholismo. El alcoholismo, y lo voy a decir en general, porque cada bebida tendría una nota particular, una particularidad, pero el alcoholismo tiene que ver con 2 cosas, que tiene que ver con la necesidad
Sí, yo de que hoy, Sí, de encontrarme con la gente que no está, de los que se fueron, de reunir a la familia nuevamente. Uno toma en las fiestas, en los cumpleaños, en los eventos festivos. Entonces, yo tomo como rememorando esos eventos, esos encuentros cuando la familia estaba reunida. O sea que para mí quedó anclado que la bebida, el alcohol, es símbolo de unión de familia. Exactamente. De reunión, de momento feliz. De momento feliz. Ahora, también, como se suele decir, uno toma para olvidar el yin de esto, ¿no? Este sería el yang. Quiere olvidar el yin. ¿Cuál es el yin? El yin es la separación. El yin es la soledad. Entonces, tomo para recordar esa unión familiar y tomo para olvidarme de mi soledad, de mi situación. Ahora, adicionalmente, en un trabajo transgeneracional, el alcoholismo suele estar relacionado, no siempre, pero suele estar relacionado con la guerra, porque tiene que ver con los 4 placeres de la guerra. Los 4 placeres de la guerra, que tienen que ver con fumar, con jugar, con la prostitución y con el alcoholismo. O sea, yo tomaba en las trincheras para no meterme de lleno en conciencia al padecimiento que estaba llevando. Sobrellevaba ese lugar jugando, o sobrellevaba ese lugar fumando, o en los pocos momentos que estaba fuera de la trinchera trataba de olvidarme en un lugar donde hubiera sexo. Esos son los 4 placeres de la guerra. Y el alcoholismo puede tener que ver con esa acepción primera y con esta después en el transgeneracional. 2 cosas más del alcoholismo, porque por lo general lo que se suele tomar más es vino y cerveza. Exacto. El vino va a estar asociado a los niños dados. Nos puede estar contando historias de niños que fueron dados, que fueron entregados, que fueron separados del clan. Especialmente el vino tinto, porque el vino tinto es sangre, simboliza la sangre, y la sangre a la familia. Entonces, esta necesidad de incorporar en ese simbolismo, de volver a traer a la familia, a ese que fue excluido, que fue dado, que fue separado. Sí, ahí me dice, qué interesante mi prima desde Chile. Hola Fer, qué lindo verte por acá. Bueno, y respecto de... Ya te vamos a ir a conocer, Fer. Respecto... En cualquier momento estamos por Chile. No vayamos al tema. Respecto de la cerveza, que es otro de las bebidas más difundidas, podríamos decir que el beber cerveza nos va a remitir más a conflictos con la autoridad. ¿Por qué? Recuerden el programa anterior que hablamos de celiaquía, la cerveza se hace con cebada, con uno de los 4 cereales, y si nosotros tenemos un conflicto por la necesidad de ingesta de cerveza, seguramente estamos reparando una relación de paternidad. Podemos hacerla, a grandes rasgos podemos decir, tomo cerveza porque me falta más padre, ¿no? Aparte, vos fijate que por lo menos acá hay una canción, una cancioncita que dice la cerveza que se me va a la cabeza, ¿no? Sí, que es papá. Que es papá. Una canción. Tomemos ese simbolismo también, ¿no? Porque nada es casual. Sí, por supuesto, nada es casual. Y así podemos ir recorriendo cada una de las bebidas con su simbolismo particular. Pero básicamente recuerden que se toma o uno pierde la noción de que está solo, gana el recuerdo de cuando estaba reunido con la familia, con una familia que en general cuando se está tomando en un lugar donde hay más gente se toma como simbólica la familia, los otros que acompañan esta práctica de la bebida, de beber, se sienten como familia y se emulan las fiestas familiares. Y cuando hay una necesidad de tomar mucho,
también hay una necesidad de evadirme, ¿ok? Mirá quién nos está diciendo, ups, cervecita por ahí, amiga, una necesidad de evadirme, al igual que pasa con determinadas sustancias cuando hay adicciones, ¿ok? Como el cigarrillo, como alguna sustancia adictiva como la marihuana, hay una necesidad de evadirme de la realidad. Sí, totalmente, absolutamente. Recuerden que atrás de cualquier adicción, como lo dice la palabra, se van a esconder los no dichos, los secretos o los silencios. Las adicciones van a encerrar todo esto. Así que, y el alcohol es una adicción, ¿no? Entonces, atrás de todo esto va a haber que buscar este nexo, este lazo, este hilo conductor entre lo que se toma y lo que no se dice. ¿Okay? Ahí nos dice Adriana, y el que no toma nada. Nada, siempre estamos hablando de cuando algo es un síntoma. Si lo vivís como un síntoma, el hecho de no tomar nada, bueno, lo vamos a mirar. Pero acá estamos hablando no de historias, sino de hechos en sí. Acuérdense que no vamos de la historia al síntoma, sino del síntoma a la historia. Yo te podría decir que no hacemos nada que no tenga respaldo de datos, como lo dijimos antes. Seguramente vamos a analizar el que no toma y si viene a consulta, sí, si lo considera un síntoma, porque puede sentirse excluido de un plan donde todos toman y yo soy la única que no tomo, entonces siento que me quedo afuera, pero el síntoma va a tener que ver con esto, con ser aceptado, ser incluido, ser bien visto dentro del clan. Ahora, si no tomo, es una conducta lógica biológica, porque en general en la naturaleza lo único que se toma es agua. Nosotros culturalmente incorporamos bebidas espirituosas que se le dicen, que no lo tenemos como recurso cultural, bueno, y que tiene una carga simbólica, ¿no? A lo mejor no tomo nada justamente reparando las historias que vengo portando de más atrás, ¿no? Es una forma de reparar también. El punto es que si no tomar me excluye de donde estoy, porque el síntoma se va a ver ahí. ¿Por qué yo iría a consulta por algo que, como esto tiene que ver mucho con ser asertivo, ¿no? O sea, ¿por qué voy a ir a consulta por algo que a priori parecería ser una virtud, parecería ser algo bien visto? Y bueno, justamente porque esta conducta que es una virtud me está excluyendo del clan. Claro, porque a lo mejor me quedo afuera por no tomar. Uy, mira, todo mi grupo de amigos, todos toman una copita de vino y demás, y yo no tomo nada. Y me miran mal. Y me critican. Y me dicen, vos no tomás nunca nada. ¿Cómo puede ser? Yo me duermo si tomo. Tengo que tomar muy poquito. Así que bueno, cada uno, a ver qué dicen. Sí, me decía Jorge que le cayó una gran ficha respecto al cigarrillo. Agradecemos que esto sea así. Así que maravilloso Jorgelina que... Jorgelina, perdón. Jorgelina es Urniano. Me parece maravilloso que a través de esto que hacemos y de estas charlas, estas conversaciones, que a cada uno que vaya escuchando le vaya cayendo una pequeña o gran ficha respecto de cada una de las cosas que van apareciendo. Eso es hermoso. Así que nada. Amamos cuando quienes nos están escuchando o están compartiendo con nosotros van tomando conciencia de lo que vamos charlando. Nos pasa a nosotros mismos cuando tenemos charlas con nuestros colegas o con Pablo o con Lucre, o los escuchamos en los vivos también, o en las charlas o en los seminarios, a nosotros también nos siguen cayendo fichas. O sea, estamos todo el tiempo haciendo nuestro propio camino y despertando y tomando más conciencia, y en ese tomar más conciencia, por supuesto, que también nos vamos sanando. Gracias, Jess, y felicidades. Ahora te saludamos por acá, por ese porotito que está creciendo adentro de tu pancita. Muchas felicidades, gracias por estar siempre acompañándonos, y estamos muy felices por este
este bebecito que viene en camino. Bueno, para el final dejamos una consulta muy puntual, importante, pero puntual al fin, porque nos queda muy poquitito tiempo para cerrar el programa, que es una pregunta que nos acercó. ¿Qué te acercó? A ver. Acá. Gabriela Bacareza. Gabriela. Respecto de saber si... ¿Cómo sé que tuve no nacidos, por ejemplo? Nos dice, ¿no? Sí, esa es la pregunta. ¿Cómo sé que tuve no nacidos? ¿Cómo darse cuenta que alguien tuvo no nacidos? Es algo en primera persona, como sé que si soy madre, que si tuve pérdidas, es un tanto complejo saber si yo tuve no nacidos. En general, la vivencia de tener un embarazo con una pérdida puede tener que ver con un gemelo perdido o alguna falta y después un sangrado, puede tener que ver con una pérdida. Puede no haber sangrados y podemos evidenciar una pérdida con algún evanescente que se reabsorbe. Bueno, pero yo me refiero a que creo que en este caso la pregunta tiene que ver con un no nacido donde yo me haya quedado con esa idea de tuve una pérdida y digo, no habré perdido un hijo o algo así, ¿no? Bueno, nosotros en consulta tenemos muchas maneras de ver si hay no nacidos. Una es usando la tablita de rangos de hermandad que le decimos, si tenemos otros hijos, ¿ok? Y vemos el número de cada uno de ellos y vemos el comportamiento y determinadas características que nos van a marcar si hay una persona que tiene no nacidos antes, ¿sí? Como por ejemplo, lo hemos hablado en varias oportunidades, esto de escoliosis lumbares, ¿sí? Si tenemos un hijo con escoliosis lumbares, nos va a estar contando historias de estar corrido del lugar. Entonces, ahí podemos ver que puede haber un no nacido antes de ese hijo. Hemorroides. Hemorroides es otra de las características. Hay determinados formatos de comportamiento en los niños que juegan con amigos invisibles. En el caso de los adultos, que a lo mejor a la hora de ir a compran todo de a dos, ¿ok? O cocinan de más. Al momento de tomar decisiones les cuesta tomar decisiones. Al momento de decidir hacer una carrera, empiezan una y la dejan. O hacen dos a la vez. O hacen dos a la vez, empiezan otra, no pueden terminar de concretar. Bueno, esas son características que nos marcan que puede haber no nacidos. Ahora. Recuerden que siempre, perdón, André, sí, que la frase de cabecera del que tiene un no nacido al lado, en su misma línea, es todo en la vida me cuesta el doble. Remo en el dulce de leche repostero, nos dicen algunos acá en la Argentina. Porque entonces, es más duro. Es difícil. Se hace la vida como con una mochila, como más pesada, ¿no? Un peso. Entonces esa carga tiene que ver con averiguar si yo tengo un no nacido antes. Ahora, si no tengo a quien preguntarle, ¿qué recomendamos hacer? O si yo como mamá tengo la duda y no termino de descubrirlo, incluso en la consulta, una forma muy práctica y certera de saber el lugar y el orden de hijo que somos o el orden de hijo que es alguno de nuestros hijos es haciendo una constelación familiar. ¿Sí? En eso nosotros nos apalancamos mucho en las constelaciones familiares para saber exactamente el orden de hermandad. Sí, eso inclusive podemos hacer algún ejercicio de reordenamiento familiar que son constelaciones individuales, también llamadas así, que nos sirven para ubicarnos en el clan y demás, pero bueno, sería un poquito largo. Acá Anita Rodríguez nos comenta sobre un tema de alcoholismo, que ayer estuvo en consulta una persona que tenía fobia al alcohol porque estaba relacionada con un abuelo que ebrio había expulsado a un tío, otro miembro de la familia, y que esa persona cuando se vio expulsada terminó muriendo. Y acá en la realidad estoy caminando con el paraguas en el medio del desierto, tengo fobia del alcohol porque allá el alcoholismo genera una muerte, una exclusión seguida de muerte. Exacto. Entonces yo acá, ¿por qué no quiero tomar?
Entonces lo vivo como una fobia, ¿no? Es muy probable que después, cuando hagas el análisis, Ani, o del transgeneracional y demás, veas cómo está ese consultante relacionado o con el abuelo o con el tío, ¿no? Sí, o con los dos. O con los dos. En realidad siempre somos víctimas y victimarios, ¿no? Y eso es maravilloso descubrirlo en esto que hacemos y que amamos hacer. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Qué lindo. Se nos fue el tiempo. Creo que ya contestamos todo, estuvimos re bien. Estuvimos bárbaros. Te lo digo para que el autorreconocimiento. No nos quedaron temas. Sí, nos quedó un temita. Un temita que se llama diabetes. Pero que queremos hacer un programa especial para diabetes. No daba para contestarlo así rápidamente, sino que le dediquemos un programa o más de un programa a este síntoma, ¿sí? Que muchas veces nos han consultado por diabetes. Creo que en alguna oportunidad ya hablamos, o sea, llevamos 5 años, en estos 5 años hemos hablado. No sabemos qué hablamos ayer, menos saber qué hablamos hace 5 años. Ay, así que veremos, pero el público se renueva, así que totalmente. Lo vamos a volver a tomar. Vamos a volver a hablar de diabetes y vamos a volver a hablar de todas las características y demás. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por todo el reconocimiento, por todos los mensajitos, por todo el amor, por todo el cariño que nos regalan cada semana. Nosotros felices de compartir con ustedes esto que hacemos, que amamos, que compartimos y que tratamos de llevarles un cachito de luz para que se animen a dar ese pasito, para los que son consultores también, para que se animen a seguir atendiendo, a asombrarse y seguir sorprendiéndose cada día en cada consulta, porque si hay algo que amamos es esto de seguir sorprendiéndonos más allá del tiempo que haga que estamos siendo consultores. Amamos lo que le va sucediendo a cada uno de nuestros consultantes y lo que nos va sucediendo a nosotros mismos, porque egoístamente sabemos que en cada consulta también nos estamos sanando nosotros. Así que gracias por estar ahí, como cada semana. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas de Argentina y, como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Besitos grandes, que tengan linda semana.